a esta sesión y gracias al ponente, que es el profesor Saz, vicerrector de la universidad, que fue alumno de este hospital y que siempre que viene, pues tiene claro que viene a su casa, como no puede ser de otra forma. Así que muchísimas gracias. Este verano yo tuve la oportunidad de escuchar una buena parte de su conferencia que hoy os va a contar y me surgió la idea de invitarle a una sesión de este tipo para toda el área, con el fin de que todos los dispositivos, tanto del área médica como de enfermería, pudiesen conocer de primera mano pues la visión que él puede aportar en esto, lo que es la situación actual. Ahora nos comentaba una reunión de decanos que ha habido hace un par de semanas, es decir, que vais a conocer la puesta al día, lo más reciente, de todo este asunto del acceso a la carrera docente, que tanto nos puede interesar a un hospital o a un área de salud universitaria como es la nuestra, con este ámbito de vocación docente, que seguro que con su comentario pues podréis conocer en buena condición. No antes de darte la palabra, pues presentarte la disculpa por nuestro gerente, que está en Toledo. Hoy tenemos, dentro de un rato, examen del seguimiento del contrato de gestión. Andamos más que nerviosos, más de uno, así que los que llevan todo lo del dinero, que es el gerente y el director de gestión, ya están allí. Y nosotros, Félix y yo, pues nos iremos en cuanto que terminemos, que la parte asistencial parece que nos lava un poco la cara. Muchísimas gracias. Nada, sí. Muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación y encantado de estar, como decía Juan Carlos, en mi casa. Yo, como él comentaba, fui estudiante de esta... Bueno, fui y soy, porque intento seguir estudiando, de esta facultad y de esta universidad, de la que forma parte este hospital, porque este hospital, desde el punto de vista al menos funcional, es parte de nuestra universidad. Y solo me he desplazado al campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá y a una de sus dependencias, que es el hospital. Así que muchísimas gracias por venir. Lo de conferencia quizás suena un poco pretencioso. Yo voy a contar 4 ideas, tampoco demasiadas, y yo casi os invito más a que me preguntéis ya el debate, que escuchéis lo que voy a decir, porque muchas de las cosas que voy a decir seguro que ya las sabéis. Lo que comentaba Juan Carlos es que estuve en una reunión de Semergen, donde hubo una mesa redonda sobre universidad y me invitaron, tuve la oportunidad de compartir mesa con otros compañeros y hablé pues un poco de cómo se accede a la carrera docente en la universidad. Si os cuento simplemente lo que es la carrera docente, pues puede ser un poco rollo y os vais a quedar con poca idea. Yo creo que lo primero que hay que saber ahora mismo es el ámbito donde se desarrolla la carrera docente, es decir, dónde está la enseñanza de la medicina. Sé que aquí hay personal de enfermería, no es muy diferente ahora mismo la enseñanza de la enfermería de la de medicina, todavía sigue habiendo una cierta distancia, pero yo confío que en muy poquitos años, en 3, 4 años, digamos que transcurran, no sean iguales, porque evidentemente son profesiones diferentes, pero sí que transcurran por caminos paralelos. Yo creo que la medicina abrió hace muchos años un camino que otros han copiado y es lo que hoy todo el mundo llama Bolonia, porque a mí cuando yo, hace años, no sé si lo sabéis, hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo, fui decano de la Facultad de Medicina y me tocó, pues, de alguna manera pilotar el paso de los antiguos títulos al grado en Medicina. Y a mí cuando me preguntaban que cuál era la importancia o el impacto de Bolonia en medicina, yo siempre decía que era hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero intentar hacerlo bien. Porque realmente, y como todos sabéis, la enseñanza personalizada, que es lo que define fundamentalmente lo que todos llamamos Bolonia, la creación del espacio europeo de educación superior, se basa en una enseñanza muy personalizada. Y eso en medicina, por suerte, en los cursos clínicos ya hace muchísimos años que lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues, en primer lugar, os voy a dar unas pinceladas nada más de lo que es el grado en medicina. O mejor dicho, no os voy a hablar de la estructura, sino de lo que significa en la enseñanza. Si vamos a hacer una inmersión en la enseñanza, en la carrera profesional del docente en medicina, tenemos que saber qué es lo que va a tener que enseñar. Hasta ahora, como todos sabéis, lo que a mí me enseñaron y lo que yo tuve que enseñar cuando empecé la carrera docente, pues era básicamente muchos conocimientos teóricos de medicina,
De hecho, los médicos españoles son conocidos en el mundo porque saben mucho. Y luego, pues, unas poquitas prácticas para adquirir alguna habilidad. O por lo menos, en la mayor parte de los casos, para conocer las especialidades, cómo funciona el hospital, hacer una exploración y en muchas ocasiones poco más. Porque, como sabéis, las prácticas clínicas en general pues no se evalúan o no se evaluaban de la forma que esperamos que se evalúen ahora. Y como decía un compañero y amigo, pues todo aquello que no se evalúa pues se acaba devaluando, ¿no? Y eso es lo que ha pasado durante muchos años con las prácticas clínicas, con las prácticas hospitalarias. Entonces, el grado de medicina, primero, se basa en un elemento que lo he puesto aquí como eje, porque es realmente el eje de la organización del grado. Este elemento es el crédito ECTS. Y lo he querido poner aquí porque cuando hablamos de créditos, todo el mundo sigue pensando en el crédito anterior, en lo que era un crédito. Y no tiene nada que ver, son conceptos totalmente diferentes. Aunque la palabra crédito llegue a pensar que es lo mismo. El crédito que manejábamos en los planes que ahora se extinguen, en nuestro grado en medicina ya solo quedan de la antigua licenciatura 2 cursos, el quinto y el sexto. Los demás ya se han extinguido. Bueno, pues los créditos que manejábamos en estas licenciaturas que decíamos, el alumno tiene que hacer tantos créditos, no, el alumno no hacía nada, el alumno lo que hacía era asistir a clases o a prácticas y el profesor le impartía un número de horas. Es decir, el crédito anterior lo que medía era las horas de docencia que daba el profesor. Una asignatura tenía 90 créditos, o sea, 90 horas de clase del profesor, o 60 teóricas y 30 prácticas, pero 90 horas que daba el profesor, ¿de acuerdo? El crédito ECTS no tiene nada que ver con eso. Primero, las siglas hacen referencia a algo, bueno, el crédito ECTS se hizo formal y oficial hace ya 10 años, en 2003. Es decir, que no es una cosa reciente. Se publicó en un Real Decreto en el año 2003 y las siglas quieren decir European Credit Transfer System, es decir, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, se creó para poder equiparar titulaciones europeas unas con otras, ¿no? ¿Pero qué es un crédito ECTS? Un crédito ECTS lo que mide es el tiempo que dedica cada alumno a trabajar en una asignatura. Es decir, no es el tiempo que dedica el profesor a dar clase, ni el tiempo que el alumno está en el hospital o en el aula, sino el tiempo que el alumno necesita para cursar una materia. De manera que si una materia tiene 6 créditos ECTS, quiere decir que tiene que dedicar el tiempo equivalente de esos créditos para aprender la materia. Por convención se estimó que un crédito ECTS tenía que tener entre 25 y 30 horas. Y en España se aprobó, porque así lo aprobó el gobierno, que tenía que tener 25 horas. De manera que una asignatura que tiene 6 créditos ECTS son 150 horas, si no me equivoco. 150 horas son las horas que el alumno tiene que trabajar para superar esa asignatura. Y ahí se incluyen las clases teóricas, las clases prácticas, el tiempo que dedica a estudiar, el tiempo que va a hacer fotocopias, el tiempo que se dedica a examinarse. Implica todo el tiempo que el alumno dedica a estudiar esa materia y a trabajar en ella. De hecho, todos los cursos de todos los grados tienen exactamente el mismo número de créditos. ¿Por qué? Porque se entiende que el alumno tiene que trabajar a lo largo de la semana, digo se entiende, a la de la excepción, el mismo número de horas. Es decir, lo que es una jornada laboral. Y por eso todos los cursos tienen 60 créditos. Da igual que sean de medicina, de enfermería, que de derecho. Todos tienen 60 créditos. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo el año pasado di por primera vez clase a alumnos de grado. Y me comentaban mis compañeros de los primeros cursos, de primero y segundo, que los alumnos decían que, claro, que en medicina eso de las 25 horas que era mentira. Y es verdad que es mentira, con perdón de la contradicción. Yo a mis alumnos, el día que llegué a clase, les dije que, bueno, que la estimación que hacía el gobierno era esa, pero que el que quisiera ser médico tenía que dedicar esas 25 horas y las que hicieran falta, 35, 40 o 100, que yo no lo sabía. Que hay gente que necesita 20, gente 50, pero que si tú quieres ser médico y tienes vocación por serlo, probablemente 25 horas para un crédito sea poco tiempo. En otras titulaciones probablemente esté muy bien ajustado, en medicina realmente no es así. Pero quiero que quede muy claro que el crédito ECTS es eso, es decir, hay que olvidarse del crédito anterior. Por lo tanto, cuando ahora se certifica
Una actuación de un alumno en una titulación es lo que él ha trabajado. Pero cuando se certifica lo que ha hecho un profesor, no se le dice que ha impartido tantos créditos ECTS, porque el profesor no imparte créditos ECTS, imparte horas. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas imparte de docencia un profesor? Pues depende. Ahora mismo, en las titulaciones de grado en nuestra universidad y en todas, hay titulaciones que son, o mejor dicho, asignaturas que son virtuales o semivirtuales. Es decir, que la presencia del profesor es escasa. Pues ahí el profesor da desde 0 horas hasta 2, 4, 5 horas por crédito. En las enseñanzas presenciales estándar, en grado o en máster, son 8 horas la docencia teórica, pero la docencia práctica es muy variable. Pueden ser 8 horas en humanidades, 12 o 14 horas en ciencias experimentales y, para que os hagáis una idea, en medicina el crédito práctico, el crédito clínico, se valora en 18 horas. Es decir, que de las 25 horas que tiene que trabajar el alumno, 18 son de presencia física con el profesor, es decir, en la sala del hospital o en el centro de salud. No sé si me explico bien, pero cualquier pregunta que queráis hacer, o bien ahora o después, no tengo ningún inconveniente. Bueno, este es el eje, como os decía, de la enseñanza en el grado de medicina. ¿Y qué se enseña? Pues como sabéis, la estructuración de los planes de estudio ha cambiado radicalmente. Nosotros antes organizábamos las enseñanzas de las asignaturas por tema. Decíamos el tema 1, el 2, el 3 y estos son los contenidos. No. Ahora empezamos de otra manera. Empezamos diciendo qué es lo que tiene que aprender el alumno, cuáles son las competencias que tiene que adquirir en la asignatura. Y de acuerdo a las competencias estructuramos el temario de la asignatura. En todos los grados, esto está copiado del proyecto, bueno, como veis abajo, es una imagen del libro blanco del título de grado de medicina, pero el concepto está copiado del proyecto Tuning que se hizo para diversas titulaciones y fue una experiencia previa a la implantación de los planes de grado. Y entonces se vio que los estudiantes en cualquier titulación tendrían que aprender y adquirir una serie de competencias genéricas para todas ellas. No me voy a entretener, pero para todas las titulaciones son las mismas, competencias instrumentales, sistémicas, genéricas, personales, etcétera. Es decir, tienen que aprender a formarse como universitarios, ¿no? Y dentro de medicina, evidentemente, además de estas competencias genéricas, hay que adquirir unas competencias específicas, las que tiene que saber un médico. Y de todos los estudios que la conferencia de decanos, que fue la que realizó este libro blanco y que yo tuve la suerte de participar en la comisión ponente que lo realizó, pues después de estudiar todas las propuestas nacionales e internacionales sobre los estudios de medicina, es decir, esto no se hizo por deducción, sino por investigación y por estudio de otras propuestas, se vio que en general en el mundo había una coincidencia en cuanto a las competencias que tenía que tener un médico. De manera que había una serie de competencias, nucleares, que era, por supuesto, los fundamentos científicos de la medicina, hay que conocerlos muy bien, las habilidades clínicas, pero otras que quizá nunca habíamos valorado de la misma manera o al mismo nivel, como son los valores profesionales, las actitudes y los comportamientos éticos, o todo lo que tiene que ver con salud pública y sistemas de salud. Bueno, si os fijáis, de esos cuatro grupos de competencias, realmente las enseñanzas previas, es decir, las enseñanzas de licenciatura, solo se dedicaban a dos: a enseñar fundamentos científicos, mucho, el 80 o el 90% del tiempo, y un poco habilidades clínicas, y el resto, bueno, algo de salud pública, pero muy poquito. Pasamos muy por encima de ellos. Pero además de estas competencias específicas y genéricas de toda la titulación, había otras competencias transversales que aparecen en todas las materias, como son el análisis crítico y la investigación, el manejo de la información o las habilidades en comunicación personal y en comunicación clínica. Y esto sí que es absolutamente novedoso en los grados. No existía previamente y ahora lo tenemos incorporado en nuestras asignaturas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros configuramos una guía docente, si alguien tiene curiosidad, da la casualidad que dentro de hora y algo tengo clase y llevo ahí también la guía de mi asignatura, para que veáis también, si alguien quiere verlo, cómo es una guía. Antes hacíamos un programa de la asignatura, es decir, cogíamos tema 1, tema 2 y al final bibliografía, y ya está. Ahora una guía académica es una guía,
donde explicamos al alumno toda la asignatura, desde el principio, el porqué de la asignatura, cuáles son las competencias que tiene que adquirir, y a partir de ahí estructuramos el temario de actividades, tanto teóricas como prácticas, como seminarios, les explicamos cómo se va a evaluar eso y el impacto que cada cosa tiene en la evaluación. No tiene nada que ver. Evaluar un programa lleva unas horas, evaluar una guía clínica una guía académica lleva muchas horas y a veces semanas. De manera que si contempláis lo que hemos visto de una manera, digamos, más contextualizada, podríamos decir que las competencias específicas para ser médico que están incluidas, no quiere decir que el alumno cuando sale del grado, cuando termina el grado de medicina, tenga todas las competencias de un médico. Tiene las competencias que se esperan de un médico generalista. A partir de ahí tiene que formarse como especialista. Bueno, pues hay una serie de competencias que son nucleares de la titulación, que lo hemos visto, los valores profesionales, las actitudes, el comportamiento ético, los fundamentos científicos, las habilidades clínicas y todo lo referente a salud pública y sistemas de salud. Y luego las competencias transversales, que son el análisis clínico y la investigación, el manejo de la información y las habilidades de comunicación. Para que os hagáis una idea, los alumnos de tercero, es decir, yo doy clase en tercero, en microbiología, soy microbiólogo para los que no me conozcáis, en microbiología médica, pues una de las actividades que tienen que hacer para adquirir estas competencias en mi asignatura, pero en muchas otras, es una pequeña revisión bibliográfica. Yo les pido que hagan una revisión sobre un tema que pactamos con los alumnos, les ofrecemos diferentes temas y tienen que hacer una revisión entre 10 y 20 artículos de un tema concreto. Lo tienen que presentar, no es un trabajo a la antigua usanza, es decir, una pretesis doctoral con 500 páginas. Es un trabajo que tienen que presentar en 3-4 páginas, no más, donde hacen una crítica de lo que han leído, un pequeño resumen, y nos muestran, según su opinión, cuáles son las expectativas de lo que han leído. Primero, lo que tienen que leer está todo en inglés. Un alumno de tercero hace 10 años no leía en inglés. Segundo, lo tienen que escribir en español y en inglés, y lo escriben en español y en inglés. Y luego lo tienen que presentar. Es decir, estamos trabajando, es un ejemplo, estamos trabajando, como veis, competencias de análisis crítico e iniciación a la investigación, del manejo de la información y de las habilidades de comunicación. Y os aseguro que un alumno de tercero hoy día sabe manejar perfectamente las bases de datos médicas para buscar información. Y digo de tercero, yo espero que cuando lleguen a sexto la manejen tan bien como cualquiera de los que estamos aquí o incluso mejor, porque ya las conocen y están habituados a utilizarlas. Bueno, digamos que esto es lo que hay que enseñar, todo este conjunto de habilidades y competencias. O mejor que enseñar, tenemos que lograr que el alumno las adquiera. ¿Qué elementos contamos o qué instrumentos contamos para que el alumno lo adquiera? Hasta ahora, pues teníamos poco más o utilizábamos poco más que la clase magistral y las prácticas, ¿no? Ahora mismo utilizamos la clase magistral mucho menos que antes. Muchos profesores se quejan de que tienen menos horas, que tienen que contar lo mismo y hay menos horas. No es que haya que contar lo mismo, es que hay que contar menos. Es decir, el alumno tiene que aprender lo mismo, pero no tenemos por qué contárselo todo. Es decir, mi programa de microbiología médica es exactamente el mismo, incluso es mucho más completo que el que tenía hace 5 años. Pero yo no cuento todos los temas como los contaba antes. Por ejemplo, yo dedicaba a contar cómo era una bacteria unas 4 horas. Lo conté el martes, me parece que fue, el lunes, y lo conté en 1 hora. Es decir, yo doy unas pinceladas e insisto en aquellas cosas que ellos tienen que aprender, pero yo no les cuento todo. Luego utilizamos muchísimo seminarios y talleres, o lo intentamos. A veces tenemos dificultades, evidentemente. Sabéis que a la universidad le había dado una época muy mala. Nos han impuesto este plan, nos lo han impuesto en un momento donde no tenemos los medios. Se suponía que esto iba acompañado de un incremento de medios físicos y humanos. No solo no ha habido incremento, sino que ha habido decremento. Es decir, sabéis que las universidades públicas pues han perdido aproximadamente un 30 o un 40% de la financiación pública, lo que supone que los medios que esperábamos tener, los que teníamos ya, no los tenemos. Y los que esperábamos conseguir, pues no han llegado y creo que no van a llegar. Con lo cual nos tenemos que... hospitalario, que está acreditado a contratado doctor, no lo está titular de universidad y me ha dicho que no le importa demasiado la pérdida económica, pero que sí le interesaría. Es decir, que probablemente en un futuro exploremos esta figura para aquellas personas que tengan interés, pero sabiendo que es difícil de utilizar por esos dos motivos. Por motivo
técnico-administrativo y por el motivo económico. Uno es propio de la universidad y el otro, evidentemente, de la persona que accedería a la plaza. Pero sería una plaza vinculada, de la que hablaremos ahora. Y luego tenemos, digamos, las figuras docentes, que son el final de la carrera docente, que son las de los funcionarios, que son los profesores doctores de los cuerpos docentes, que en la actualidad tenemos dos: profesores titulares de universidad y catedráticos de universidad. Ahí veis que he puesto en gris o en azul clarito los contratados doctores para hacer una breve referencia a ellos. Ahora mismo hay un debate, lo comentábamos antes de empezar, sobre el tema de la acreditación, de la que hablaré ahora. Para acceder a estas figuras hay que acreditarse. Y hay un debate sobre si es necesario que existan dos figuras diferentes en los cuerpos docentes, es decir, titular de universidad y catedrático, o, puesto que en los últimos procesos de acreditación se ha demostrado que muchos titulares tienen las mismas capacidades y los mismos méritos que otros que ya son catedráticos, pues existe una corriente y una propuesta incluso de ANECA, ahora hablaremos de ella, donde dice que a lo mejor sería necesario que existiera solamente un cuerpo, aunque hubiera diferentes niveles económicos, ¿no? Bueno, el debate está ahí abierto, dentro de poco no sabemos lo que habrá, pero a día de hoy, para tener una plaza estable, a tiempo completo, como profesor en la universidad y trabajar al mismo tiempo en un hospital, hay que tener una plaza vinculada, que puede ser de profesor titular, de catedrático de universidad y, en su caso, con las limitaciones que he comentado, de profesor contratado doctor. Lo de la plaza vinculada, he puesto lo de la camilla y la mano en la cabeza porque realmente es un quebradero de cabeza. Yo os adelanto que yo estuve como 6 años de decano, llevo casi 4 de vicerrector, ocupándome de las plazas vinculadas, y cada día aprendo una cosita nueva de las plazas vinculadas. Os aseguro que yo he hablado con abogados y me han dicho que esto es tema de publicación científica para un abogado, una plaza vinculada. Es algo tan complejo, con tantas variables y tantas interrogantes, que es muy difícil de definir. Para que os hagáis una idea, y no voy a extenderme mucho de lo que es una plaza vinculada, pero es un funcionario que depende, por tanto, porque es funcionario y no estatutario, orgánicamente y funcionalmente de la universidad. Recibe su sueldo de la universidad y recibe un complemento de la institución sanitaria. Aproximadamente, obviando guardias y actividades extraordinarias, pero lo que es el sueldo estable, más del 80% del sueldo lo aporta la universidad y aproximadamente un 15%, entre un 15 y un 20%, lo aporta la institución sanitaria. Sin embargo, y por ley, la dedicación en horas de ese profesional tiene que ser aproximadamente del 80% a la institución sanitaria y del 20% a la universidad. Es justo al revés. Es decir, esto es un galimatías. A mí, otro ejemplo, me decía un compañero, un decano de Zaragoza, que si me había ocurrido a mí, o cada día ocurren cosas nuevas, ¿no? Dice, mira, hay una huelga del Servicio de Salud de Aragón la semana que viene, y todos los profesores quieren ponerse en huelga. Perfecto, ¿no? Dice, no, se quieren poner en huelga en sanidad, pero no en educación. Es decir, ellos quieren hacer huelga como médicos del hospital, pero no como profesores. Pues no la pueden hacer. O la hacen las dos o no la hacen, porque la figura es única. Entonces, os pongo un ejemplo. Luego, aquí tendréis experiencia algunos, pues el pedir un permiso. ¿A quién se le pide un permiso? Al vicerrector, al director de departamento, al decano, al director médico, al gerente, a los dos, a ninguno. Bueno, hay una indefinición de esta figura. Solo os he puesto 2 o 3 ejemplos, pero os aseguro que hay temas que nos han llevado horas de debate a gente que se conocía muy bien las figuras. Es decir, es un galimatías auténtico. Nadie se ha atrevido a tocarlo, aunque hemos hecho intentos, porque como está tan complejo, cada vez que lo quiere tocar alguien piensa que va a ser peor. Entonces, se queda ahí, ¿no? Bueno, en definitiva, como ya conocéis cuál es la estructura a la que se puede acceder, ¿en qué consiste la carrera profesional realmente de un médico? Mejor dicho, la carrera docente. Yo puedo decir, ahí yo me veo reflejado, eso es lo que yo hice y probablemente muchos de los que están aquí. Primero, a una formación previa, es decir, hacer la formación como médico interno residente y simultáneamente o posteriormente hacer también su formación como investigador, es decir, realizar la tesis doctoral. Estas 2 circunstancias a día de hoy son imprescindibles. Es decir,
Cualquiera que quiera ser profesor en una facultad de medicina tiene que tener una especialidad médica y tiene que tener la tesis doctoral. Si le falta una de las dos, no lo va a conseguir, ¿eh? Yo recomiendo a todos los residentes que tienen vocación docente que hagan la tesis doctoral. Es un esfuerzo que en esa edad se lleva bastante bien, no digo que sea fácil, pero se lleva bien, y que años después se puede convertir realmente en una rémora, en una tara que es difícil de soportar. Yo tengo algún amigo que está con la tesis con los niños, la suegra, el no sé qué, y se tiene que ir de casa para hacer la tesis. Vamos, concretamente tengo un amigo que mandó a la familia en junio a la playa para quedarse 3 meses en casa y a ver si conseguía terminarla. Es cierto, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer la tesis pues cuando era residente. Pues yo vivía en el hospital, era realmente residente. Yo iba por la mañana a las 8 de la mañana, del lunes, y me iba el domingo a las 6 de la tarde, mientras estuve con la tesis. Bueno, quizá es exagerado, pero si uno quiere dedicarle a la medicina el tiempo y a la docencia, pues tiene que pasar por esa vía, ¿no? Una vez que uno se ha formado, es decir, tiene la formación básica como médico, es decir, es médico y tiene una especialidad, y además tiene la formación como investigadora, es doctor, necesita acreditarse. Para entrar en la universidad, para poder tener opción a un contrato, ya sea a tiempo completo como contratado o como funcionario, necesita acreditarse. Y las figuras que tienen acreditación son las que veis ahí. Las de ayudante doctor, las de contratado doctor, las de titular de universidad y las de catedrático. Las dos primeras, que son figuras de profesorado contratado, el que desea acreditarse se puede acreditar por la Agencia Nacional, por ANECA, tiene valor en todo el territorio español, o por las agencias regionales, autonómicas, y tiene valor solo en esa comunidad. Para los que quieran tener docencia en la Universidad de Alcalá, la agencia ahora mismo es la CAP, aunque estamos en duda de si va a permanecer o no. Pero bueno, de momento está ahí, y alguien que quiera ser profesor contratado doctor o que quiera acreditarse, pues no tiene por qué ir a ANECA. Si quiere puede ir a CAP, que es más cercano. No es más fácil, pero es más cercano y te resuelven con mucha más facilidad los problemas, te hacen entender mejor qué es lo que tienes que hacer para acreditarte. ANECA lo hace igual de difícil y desde luego mucho más complejo. Y para ser profesor titular de universidad y catedrático de universidad hay que acreditarse a través de la Agencia Nacional, ANECA, Agencia Nacional de la Evaluación y de la Calidad, que es su nombre completo. Ya sabéis sobre ANECA, habréis oído hablar mucho, es como nuestro gran árbitro, nos regula nuestra vida. A mí me da mucha pena cuando hablan de los funcionarios, y como profesor y como médico me siento funcionario en los dos sentidos, aunque uno sea estatutario viene a ser lo mismo, y dicen que es que nadie nos controla, que hacemos lo que nos da la gana, no sé qué, esas cosas que oís todos, ¿no? Oímos todos los días. Pues yo os puedo decir que como profesor nos evalúan continuamente, estamos continuamente siendo evaluados, pero en nosotros y lo que hacemos. Todas nuestras titulaciones, para que lo sepáis, han sido evaluadas el año pasado por la CAP, todas las titulaciones de la Universidad de Alcalá. Es decir, si lo que estamos haciendo se corresponde a lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y básicamente, con algunas correcciones, nos han dicho que lo estábamos haciendo bien. No que fuera muy bueno lo que hacemos, sino que realmente estamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, que es lo que hay que hacer. Valga la redundancia, y disculpadme. Bueno, pues nos tenemos que acreditar. No es nada fácil acreditarse, y yo creo que aquí hay algún compañero que tiene experiencia sobrada en eso. Acreditarse a titular de universidad a veces es una carrera de obstáculos. Se exige un número determinado de publicaciones en revistas de impacto, con un determinado impacto, en un determinado ranking de la especialidad. Además, se exige que dentro de esas revistas se figure como primer autor o como último autor. Ahora se está modificando un poco eso, ya no va a ser tan estricta las comisiones, pero en cualquier caso no es fácil tener 20 o 20 y tantas publicaciones en revistas de impacto y estar en todas ellas como primer autor o como último. No es nada fácil, como bien lo sabéis, ¿no? Y más para empezar la carrera universitaria como profesor titular de universidad. Quizá el salto de titular de universidad a catedrático es más sencillo, no porque la exigencia sea menor, sino porque ser catedrático al final es la acumulación de los méritos a lo largo de la vida. Y cuando alguien es titular de universidad, pues si haces tu trabajo, inevitablemente al final has acumulado esos méritos, ¿no? Pero no es lo mismo que comenzar, que es lo que sería ser titular de universidad. Y en cuanto al sistema de acceso, ¿cómo se accede a estas plazas? Pues en el caso de las plazas contratadas
Suelen ser por concurso de méritos, las plazas de asociado, por ejemplo, y el resto son siempre por concurso oposición, a lo que todos vosotros, pues yo creo que estáis sobradamente habituados. Y bueno, quizá me he extendido más de lo que yo creía, pero gracias por la paciencia y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Nada, yo agradecerte lo primero, José Vicente, la claridad en tu exposición, que ha sido fantástica. Y quería plantear una cuestión sobre las evaluaciones de los estudiantes, que como hay también residentes, quizá pueda aplicarse a los residentes. Yo siempre he creído que las rotaciones prácticas de los estudiantes, las prácticas, deberían ser evaluadas. O sea, un estudiante, por el hecho de estar en un sitio, en muchas ocasiones de brazos cruzados o mirando lo que se hace, es posible que no adquiera esas competencias durante la rotación. Y entonces mi pregunta va un poco en ese sentido. ¿Qué mecanismos tiene o piensa poner la facultad para evaluar de un modo mucho más claro las rotaciones prácticas? Lo digo porque nosotros aquí hemos puesto una experiencia piloto que llevamos un par de años con el portafolio y bueno, no está dando malos resultados, pero claro, los estudiantes al final, como no les damos una nota, pues se sienten un poco y dicen, bueno, yo he trabajado aquí, pero no se me ha reconocido este trabajo, ¿no? Entonces creo que sí se debería hacer alguna experiencia en este sentido. Me parece perfecta la pregunta porque además incide en lo que yo había comentado antes. Pero te voy a hacer una pequeña crítica, si me permites. Todos tendemos a despejar balones. Es decir, cuando tenemos un problema, es que la universidad tiene que hacer, es que la facultad tiene que hacer, no. Quienes tenemos que hacerlo somos nosotros. Es decir, tú y yo somos los que tenemos que decidir cómo evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Depende de las actividades que realicen. Yo no soy clínico y no soy quien para decir cuáles son las fórmulas. Evidentemente, pues las conozco porque las he estudiado y las he leído. El portafolio es una de ellas, pero yo no renuncio a hacer un examen práctico. Es decir, coger un alumno y la última semana, a los 5 alumnos que están conmigo, y la última semana irnos por la planta y decir, a ver, explora este enfermo de la historia clínica. Y te valoro, ¿por qué no? Es decir, yo se lo hago a mis estudiantes en microbiología, No le hago eso porque, claro, no lo hago con un enfermo, pero yo les hago un examen. Aparte de que les hago hacer un portafolio durante todas las prácticas, hacen un portafolio que yo les califico. Y luego al final de las prácticas les hago un examen. ¿Cuál es el resultado? Que como saben, el examen no se trata de que yo les vaya a pillar, les pregunte detalles de lo que han hecho en las prácticas, no. Yo lo que les voy a preguntar es que me expliquen lo que han hecho. Entonces el que ha ido a prácticas te lo va a contar sin ningún problema, porque lo ha hecho. Y lo que le obliga es a fijarse cuando está haciendo en lo que está haciendo. Porque si no, en cualquier tipo de prácticas, como suele ser algo, pues digamos, un poco más folclórico que la actividad, digamos, presencial de la clase magistral, pues el alumno tiende a dispersarse, a charlar con unos, con otros, y a no centrarse en lo que está haciendo. Pero si sabe que va a estar, no 3 meses pasando por allí, porque es lo que hemos hecho muchos en algunos sitios, no siempre, pero que va a estar 3 meses pasando por allí, sino que va a estar 2 semanas y en 2 semanas tiene que hacer por ejemplo, en cardio, pues tiene que aprender a interpretar una radiografía de tórax, tiene que aprender un electro y una exploración cardiopulmonar. Nada más. Tú supongo que en 2 semanas tiene que aprender eso. Pues el último día le examinas de eso. A ver, ¿tienes un enfermo? Yo que sé, tiene un soplo, tiene una arritmia y me tienes que decir lo que tiene. Hombre, no se trata de que acierte, pero por lo menos que la metodología de la exploración la haga bien. Que sepa que el fonema se pone aquí y no se pone en otro sitio. ¿Cuáles son los puntos que tiene que explorar? Si se lo coloca bien o se lo coloca al revés, pues a veces se ponen las olivas para atrás, no sé, lo que sea. Pero yo creo que es cada profesor el que tiene que buscar los métodos. Yo sé que no todos los profesores, y cuando hablo de los profesores no hablo de los que estáis aquí, digo, de todos mis coños están perfectamente concienciados de lo que hay que hacer. Pero que es labor de todos nosotros animarlos a que lo haga. Porque yo he oído de algún compañero nuestro, de algunas especialidades, decir que en las prácticas no hay que hacer nada, que el alumno lo que tiene que hacer es ir con él y aprender de lo que él hace. Eso es lo que hacíamos antes y eso no sirve para nada.
Yo he ido detrás de muchos médicos de los que he aprendido mucho, porque eran muy buenos médicos, y he ido detrás de otros de los que no he aprendido nada. De otros he aprendido lo que no había que hacer, que también es bueno, ¿no? Pero de los menos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir con alguien que a lo mejor no te tiene que dedicar demasiado tiempo físico, sino que tiene que decir, oye, mira, te voy a hacer una exploración tipo para que veas cómo, o una anamnesis, para que veas cómo se hace. Y a partir de aquí, esta semana, todos los pacientes que ingresen lo vas a hacer tú. Y me lo cuentas y lo veo contigo. Sí, yo no sé, hay 1000 fórmulas. Yo no voy a ser quien os diga cómo hacerlo, pero tiene que partir de vosotros, de los profesores. A veces individualmente, otras veces, en mi caso, lo hemos hecho por consenso todos los profesores de la asignatura. Nos hemos reunido hace 3 años y durante varios meses pues decidimos qué era lo que íbamos a hacer. E hicimos una guía académica con una serie de actividades prácticas que le incluye, hablo en microbiología, para que os hagáis una idea. En microbiología hay solamente 40 horas, antes teníamos 90 horas de clase. Solo tenemos 40 horas de clase teórica, pero tenemos prácticas de laboratorio, 5 días a la semana, donde simplemente pues ven qué es lo que se hace en el laboratorio de microbiología, cómo se manejan las muestras, sobre todo, cómo tienen que llegar, cómo se procesan, para que ellos lo entiendan. Luego hacemos seminarios con casos clínicos, donde pues ponemos un supuesto, un caso clínico infeccioso, y cuál es el tratamiento microbiológico de ese caso, es decir, qué pruebas diagnósticas hay que hacer, si hay que hacer pruebas de sensibilidad, no hay que hacerlas, cuál es el diagnóstico etiológico, cómo empezar a pensar como un médico, aunque sea en un espacio muy pequeñito. Incluso hacemos pruebas de simulación, aunque parezca una barbaridad, pero en microbiología simulamos con pacientes. Entonces, pues tenemos un estudiante que se estudia un papel de un enfermo con una infección urinaria, algo muy sencillo, o con una neumonía. Y otro estudiante tiene que pedirle las pruebas y procesarlas y decidir qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista microbiológico con ese enfermo. Te digo, y todo eso lo evaluamos. Yo el año pasado, de mis alumnos, tenía una hoja Excel y no había menos de 14 calificaciones de cada alumno. No menos, ¿eh? Te aseguro que aprobaron por primera vez más del 80%. Aprobaron el 92% de los alumnos. ¿Por qué? Porque es que les hicimos tantas pruebas que es imposible que no aprueben. Es imposible que no aprendan. Porque el que no las hace, al final, bueno, simplemente se retira del sistema, se presenta el examen final. Pero si van siguiendo cada día lo que tú le vas exigiendo, al final lo van aprendiendo y al final no te queda más remedio que aprobarlo, porque es que se lo saben. Eso requiere mucho trabajo, yo lo reconozco. Eso es un esfuerzo extra, eso no lo he dicho al principio. Bolonia es trabajo para el alumno, pero muy organizado y muchísimo trabajo para el profesor. Sí, Manolo. Pues nada, yo también agradecerte tu presencia aquí y la claridad. En ese sentido, uno de los problemas que tiene la evaluación de las prácticas clínicas es lo que tú has dicho, trabajo, tiempo y recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, en fin, nos las arreglamos como podemos y utilizamos la imaginación para poderlo evaluar. Y en este sentido, y utilizando y uniendo la doble adscripción como hospital universitario y del sistema sanitario de Castilla-La Mancha y la Comisión Paritaria, y para aumentar los recursos te quería plantear 2 posibilidades que ya hemos hablado múltiples veces en la Comisión Paritaria. Uno, la extensión de profesor asociado a profesor clínico y reclutar un mayor número de profesores dentro de los profesionales del hospital. Y la otra, ¿cómo verías que desde el punto de vista de la consejería se resolvieran o se arreglaran los problemas o las deficiencias que tiene la imagen de profesor contratado doctor? Porque para mucha gente sería más accesible la vinculación a través de esa vía que la vía de profesor titular. Y probablemente la consejería, a través de la Comisión Paritaria, podía suplir las deficiencias que tienen tanto en sueldo como en dedicación de esas 2 imágenes. El primer tema, lo primero que me ha dicho Manolo, que profesor clínico. Sí. Iba a añadir una tercera cuestión que me ha surgido según estabas comentando. Bueno, lo del profesor clínico, como sabes, es una idea que yo ya planteé hace muchos años, lo planteamos desde la conferencia de decanos. La idea es que todos los profesionales de un centro sanitario que quieran participar en la docencia universitaria lo hagan y reciban a cambio una recompensa en forma de reconocimiento profesional y en forma económica.
Y me dijo, hombre, ¿y eso cómo se hace? Pues no es fácil porque los recursos económicos son limitados, sobre todo. Pero sí existen fórmulas y, de hecho, nosotros, como sabéis, tenemos cuatro hospitales universitarios. 2 de ellos están vinculados a la Comunidad de Madrid, que es el Príncipe de Asturias y el Ramón y Cajal. Otro es este, que es el más antiguo, con el SESCAN. Y un cuarto con el Ministerio de Defensa. Ese, como fue el último, y tuvimos la oportunidad, digamos, de partir de cero, porque los otros 3 hospitales ya arrastrábamos, digamos, el modelo que tenía Insalud y era muy difícil cambiarlo. Pues con el último, con el Ministerio de Defensa, hicimos un tipo de convenio diferente, mediante el cual Defensa aportaba una cierta cantidad de dinero y nosotros también, por supuesto, la misma que aportamos aquí. Y lo que hemos logrado es que ahora mismo en el Hospital Gómez Zulla haya muy pocos asociados, hay 36 solo, es decir, profesores con vinculación contractual con la universidad, pero tenemos 200 justos, 200 profesores clínicos. Son profesores que reciben no un contrato, sino un nombramiento del rector como profesor clínico y reciben un complemento en su nómina abonado por Defensa. En parte ese dinero lo aporta la universidad por otras vías, pero entra en su nómina a través de Defensa, que no llega a ser lo mismo que un profesor asociado, es un poco menos, pero que pues llega a muchos más. De hecho, en Gómez Zulla tenemos casi 250 profesores vinculados a la enseñanza. Aquí no hay más de 70 y tantos. En el Ramón y Cajal hay 90. Entonces, ¿qué estamos intentando negociar con el SESCAN? Pues una fórmula similar. Es decir, nosotros intentaríamos, no podemos aportar más dinero del que tenemos, pero pondríamos el dinero que tenemos encima de la mesa y si el SESCAN nos echa una pequeña manita, que es muy pequeña, podemos, al no ser un contrato, el contrato retrae mucho dinero de gastos sociales, que se pierden por ahí, que, bueno, no se pierden, van a la caja de la seguridad social, pero quiero decir que no van ni a la universidad ni al profesional. Si lo hacemos como un complemento, va directamente a la persona que lo está utilizando, con lo cual llega a más gente que si hacemos un contrato de asociado. Con esa fórmula estamos trabajando y yo creo que, desde luego, la disponibilidad de la consejería es muy buena. En Gómez Zulla ya os digo que está funcionando muy bien, porque no solo eso, a veces tenemos problemas ya para completar el número total de asociados, porque no todo el mundo quiere dar docencia. Yo me conformaría con tener 150, 170 profesores, sería una barbaridad, vamos, ojalá lo pudiéramos tener, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a ese número con un esfuerzo económico mínimo por las dos partes. En cuanto a lo del contratado doctor, pues entra en la misma línea. Yo eso ya lo he planteado alguna vez a algún gerente, no digo de aquí, pero de otros hospitales lo he planteado. Le he dicho, vamos a ver, tú tienes un profesor de este área que nosotros necesitamos, que este profesor tú lo estás pagando porque es un jefe de sección, un jefe de servicio del hospital o un facultativo y le estás pagando el sueldo íntegro. Si pasa a ser profesor de la universidad como funcionario, tú dejas de pagarle, te ahorras 50, 60.000 o lo que sea, euros al año. Si parte de eso nos lo das a la universidad, a mí me facilitas el poder crear muchas más plazas. El hospital se ahorra dinero, se sigue ahorrando dinero y la universidad puede crear más plazas. Ese sería el ejemplo de un contratado doctor. A lo mejor la universidad no puede pagarle a un contratado doctor igual que a un titular de universidad, pero ¿por qué no el servicio sanitario, el SESCAN, el complemento que le paga el vinculado si es contratado doctor es un poco superior que si es titular? El porcentaje que sea para equipararlos, pues probablemente tendríamos muchas más personas acreditadas y no tendríamos ningún problema. En la universidad, ya os digo que es un problema administrativo, pero resoluble, y podríamos tener mucho más profesores vinculados. Con un coste para la universidad un pelín menor, porque un contratado menor, tampoco es mucha la diferencia, pero desde luego para el profesional al mismo coste que si pasa a ser el titular de universidad. Y la última cuestión que creí que le ibas a comentar, por eso se me estaba ocurriendo, es un tema que hemos hablado también muchas veces y que yo también lo he debatido, y es la participación de los residentes en la docencia universitaria. Evidentemente, todos sabemos por experiencia, como estudiantes y como profesores, que en muchas ocasiones los residentes son un pilar básico en la enseñanza de los estudiantes, cuando no en algunos sitios casi el eje sobre el que rota la enseñanza, inevitablemente. En un servicio de urgencias, habitualmente quien está es el residente, no está el facultativo porque está en otro lugar.
Y quizás sea una buena idea empezar. Sabéis que tienen dedicación exclusiva, con lo cual no se les puede contratar, pero no existe ningún impedimento para que los residentes mejor formados, es decir, los de los últimos años, yo hablaría de R4, R5, pues participen de una manera más regular en la docencia, aquellos que tengan vocación universitaria y empiecen a involucrarse. ¿Y cómo? Pues los podemos nombrar profesores clínicos, aunque no tengan esa remuneración económica, pero sí tienen el reconocimiento, porque no lo he dicho antes, pero desde el punto de vista de nuestra universidad, de la de Alcalá, otras no, otras funcionan de manera diferente, un profesor clínico que desarrolla sus labores, es decir, alguien que ha sido nombrado por el rector y no tiene contrato, cuando concursa a una plaza de asociado se le reconoce ese tiempo con los mismos méritos que si hubiera sido asociado. Es decir, ya que ha trabajado y no ha cobrado, al menos le reconocemos los méritos de la misma manera, ¿no? Con lo cual, un residente, pues imaginaos un R5 que tiene vocación docente, que está haciendo su tesis doctoral y que además quiere participar en la docencia, se le puede encargar perfectamente de un alumno o de 2 alumnos, nombrarle como profesor clínico y reconocerle con un documento formal por parte del rector que durante ese tiempo ha hecho esa actividad. Recordar además que ANECA, cuando acredita, lo que pide no es el nombramiento que tiene la persona, sino las actividades que ha hecho. Es decir, si yo me presento a una acreditación, ANECA lo que me pide es cuántas horas de docencia he dado. Yo me asusté cuando tuve que pedir acreditación y vi las horas que había dado, porque tienes que ir año a año y sumando tantas asignaturas, tantas de plazo y tal, y ellos te piden las horas que has dado y en qué puesto estabas. Pero fundamentalmente las horas que has dado de docencia, como lo de los pilotos, ¿no? ¿Cuántas horas lleva usted de docencia? Pues le acredito o no le acredito, ¿no? Ahora, soy médico de primaria y, en primer lugar, felicitarte por tu magnífica exposición. Y quería apuntar 2 cuestiones. Una, confirmar efectivamente la dificultad de la acreditación de ANECA. Yo intenté acreditarme y entonces me denegaron la acreditación, a pesar de que reunía la mayoría de las del perfil que ellos pedían. Bueno, me pedían, por un lado, que tenía que aumentar un poquito más el número de publicaciones internacionales, pero fundamentalmente me denegaban porque no había rotado un año en el extranjero. Entonces yo creo que las dificultades para que te acrediten en ANECA son bastantes y esto no es precisamente una manera de facilitar el acceso a la carrera docente, ¿no? Y la segunda cuestión ya es cómo está la situación ahora mismo de la primaria en la universidad, en la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares. La primera cuestión, hemos hablado un poquito de ello. No he comentado algo que quizá os interese y es importante, y es que desde hace muchos años llevamos peleando desde las facultades de medicina con el Ministerio de Educación para que interceda ante ANECA, porque ANECA ya sabéis que es un organismo autónomo y aunque depende de educación, pero funciona con sus propias reglas. Y desde las facultades de medicina hemos intentado influir en el Ministerio para que a su vez actúe sobre ANECA en el tema de la acreditación. Es evidente que no se le pueden exigir los mismos parámetros de acreditación a por ejemplo, a un cirujano, un traumatólogo, que pues se mete en quirófano a las 8 de la mañana, sale a las 3 de la tarde y que durante 2 días a la semana, o 3, está liberado de quirófano, pero tiene consultas, tiene que hacer otras actividades y que realmente dentro de su jornada laboral le sobran a lo mejor 3, 4 horas para poderle dedicarle a la investigación. No se le puede exigir lo mismo que a un bioquímico, que su trabajo es investigar, básicamente, y enseñar. Eso lo hemos dicho desde la conferencia de decanos. He puesto 2 ejemplos extremos, porque quizá las áreas quirúrgicas son las más complejas para acreditarse y las más sencillas, las áreas básicas de medicina. Pero en medio hay un abanico amplísimo, ¿no? Hay áreas médicas donde la acreditación es relativamente sencilla, porque tienen acceso a muchas revistas de publicación de impacto, eso es muy importante también. Hay áreas donde apenas hay 2 o 3 revistas con un impacto relevante y meter ahí un artículo es casi poco más o menos que conseguir un Nobel. Mientras que, por ejemplo, en el área médica, y lo digo yo, que en mi especialidad puedo publicar en áreas de microbiología o en revistas de área médica, hay muchas revistas muy buenas de impacto donde es relativamente sencillo no publicar en cada una de ellas, sino como hay tantas, pues tienen muchas más posibilidades, ¿no? Ese es uno de los temas. Y en este ámbito, tanto la conferencia de decanos a día de hoy
está teniendo negociaciones con el Ministerio de Educación para que se modifiquen los parámetros de acreditación de los profesores que van a tener después una plaza vinculada. Y de la misma manera, en la última comisión paritaria, en la última comisión mixta que tuvimos la Universidad de Alcalá con el SESCAN, llegamos a un acuerdo con el consejero en que la comisión permanente de la comisión, que la forma el gerente del hospital y el director general del SESCAN, Luis Carretero, la decana de Medicina y yo mismo, los 4 formamos la permanente, y vamos a preparar un documento que, bueno, ya lo hemos debatido, ahora falta pasarlo a papel, para que el consejero a su vez lo presente en el Ministerio de Educación. Es decir, estamos tratando de, por diferentes vías, llegar al mismo punto, porque los argumentos que utilizamos son los mismos que están utilizando los decanos. Es decir, que hay cosas que hay que valorar dentro de la actividad sanitaria, de la actividad clínica, que no se valoran para la acreditación. Por ejemplo, para acreditarse sabéis que tienen que valorarse un porcentaje de la investigación, que es el máximo, otro porcentaje de la docencia y luego la gestión universitaria. Bueno, en cuanto a la gestión, creo que ya se ha conseguido que se reconozca como gestión también la actividad de gestión clínica, con lo cual se da un pequeño salto. Pero la actividad asistencial no está incluida ahí en ningún sitio. Y es la que ocupa, por ley, el 80% de la jornada de un profesor ya acreditado. Entonces, de alguien que se va a acreditar debería reconocerse. Entonces, lo que se está pidiendo es que dentro de lo que se puede, que es lo que ya está estructurado por normativa, las normas son difíciles de cambiar, que es la docencia, de investigación quizá no, pues se contemple o bien se balancee la actividad docente con la asistencial, o que se valore la asistencial e incluso la calidad de la actividad asistencial, que se puede hacer también, ¿no? Y entonces, pues se está intentando negociar con el Ministerio de Educación para que, utilizando estos parámetros, no digo que se baje el nivel de la calidad de la acreditación, sino que se valoren cuestiones que ahora mismo nos están valorando y que faciliten alcanzar los 80 puntos que hace falta para ser titular de universidad, vaya. Que a lo mejor uno se queda en 75, la mayoría, porque no conozco a nadie que me diga, no, es que me he quedado en 40, no, todo el mundo se queda con 70, 70 y tantos porque le falta 2 artículos, porque le falta la estancia, porque le falta no sé qué. Bueno, pues a lo mejor si te valoran tu actividad asistencial ya tienes 82, 87 y ya no necesitas esos 2 artículos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y digo que estamos trabajando, pero no depende de nosotros. Yo llevo en esta guerra, digo, de tratar de convencer a las autoridades educativas que la medicina es algo diferente al resto de las enseñanzas, pues mucho tiempo, ¿no? Buenos días. Soy Felipe Chavía, médico de familia en la subdirección médica de la gerencia. Quería hacerte 2 preguntas en relación con la última de José Antonio. En relación... No he respondido, es verdad. Perdona. Siguiendo en el ámbito de la medicina de familia. La primera es, en relación con el interés en la carrera docente y en las actividades relacionadas, como por ejemplo el doctorado y otras cuestiones de los médicos de familia, está muy relacionado con el papel que el médico de familia pueda tener en la actividad docente. Pero la primera pregunta sería, ¿cuándo habrá en la universidad departamento de medicina de familia como hay en otros países occidentales? Y la segunda era en relación con las acreditaciones y con las dificultades de acreditación. En el campo de la medicina de familia no solamente se da la misma dificultad que para todo el mundo, evidentemente, de publicar 20 artículos en revistas de impacto, sino es que además, las típicas revistas de impacto no son las que usan los médicos de familia. Y los temas que se publican en estas revistas de impacto no son tampoco las cuestiones que se le ponen delante para resolver al médico de familia en un trabajo, en una investigación. Entonces, de alguna manera, parece como que se deduce que hay una cierta descolocación, una cierta disfunción, ¿no?, de cómo se entiende, ¿no?, la actividad o la participación de la medicina de familia, central, lógicamente, en la atención primaria y de la atención primaria en el sistema sanitario. Voy a empezar por el final y recordadme que son 3 preguntas que no se me olvide contestar a ninguna. En cuanto a lo que hablas de la valoración de las publicaciones de atención primaria,
No ocurre con la atención primaria, ocurre con casi todas las especialidades. Ten en cuenta que las comisiones de ANECA que evalúan las acreditaciones son comisiones muy pequeñas, son 5 personas. Ahora mismo creo que en la comisión, no me dan mucho caso, pero creo recordar que hay un par de internistas, un veterinario, son comisiones de rama, porque sabéis que ahora no se te acredita como médico titular de universidad, sino como... Yo, por ejemplo, el año pasado me acreditaron como catedrático. Bueno, pues estoy acreditado como catedrático en Ciencias de la Salud. ¿Eso qué significa? Ciencias de la Salud. Entonces ahí hay, te repito, un veterinario, hay un bioquímico, que yo sepa, 2 internistas y no sé el tercero qué es, el quinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de ellos no conocen exactamente lo que tú estás comentando, cómo funciona la medicina de familia, qué publicáis y dónde podéis publicar. No lo conocen, no lo saben. Pero ocurre lo mismo, y yo te digo, el tema para nosotros más dramático es la traumatología o la obstetricia y ginecología. No se acredita nadie en España desde hace años en esas 2 especialidades, nadie. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos ha acreditado una ginecóloga, pero que no es lo habitual, son especialidades que llevan un ritmo diferente de trabajo y que las comisiones, mejor dicho, las personas que forman las comisiones no conocen cómo funciona. Entonces es muy difícil encontrar personas en esas especialidades. Atención primaria no es una excepción. Quiero decir que no os sentáis excluidos porque formáis parte del mismo problema. El mismo problema que se salvan 4 o 5 especialidades, y siento decirlo, pero son las del ámbito médico, las de la medicina interna de los alrededores. ¿Por qué? Pues porque clásicamente son las que se han dedicado más a la investigación y las que tienen mayor peso en estas comisiones. El segundo tema que planteas, y luego abordo el tercero que hablabas tú, es el de los departamentos. Yo creo que ahí existe ahora, a día de hoy, un error conceptual en el ámbito sanitario con respecto a los departamentos universitarios y a las áreas universitarias, a las áreas de conocimiento. En primer lugar, durante años yo he hablado con compañeros vuestros de medicina de familia, de todas las sociedades científicas, y hemos debatido mucho sobre el tema del área de conocimiento. A día de hoy, el catálogo de área de conocimiento está derogado. No existen las áreas de conocimiento. Y me dices, hombre, eso no es verdad, porque tú has dicho que eres del área de microbiología y en la universidad yo sé que está el área de medicina, tal. Está derogado a nivel nacional. ¿Por qué permanecen las denominaciones? Porque a las universidades nos interesa, nos es muy útil para agrupar a los profesores, porque si no, ¿dónde colocamos a un profesor otro? Es decir, las áreas de conocimiento ahora no son más que órganos funcionales. Nosotros los llamamos ahora mismo ya unidades docentes, ya ni siquiera áreas de conocimiento, son unidades docentes, porque sirve para agrupar a personas que tienen docencia en ámbitos científicos similares. Por lo tanto, un departamento de medicina de familia o de atención primaria, igual que el de microbiología, no lo hay en Alcalá, ni lo va a haber nunca. Te digo, de mi área no lo va a haber nunca, ni lo hemos pedido, ni lo va a haber de atención primaria. Siento ser tan duro, pero es una realidad. El año pasado, la Universidad de Alcalá, y otras lo están haciendo ya, redujo el número de departamentos a la mitad. Teníamos 40 y tantos departamentos, ahora tenemos 23 departamentos. Mi departamento antes era microbiología y parasitología, ahora es biomedicina y no sé qué. Yo antes estaba con mis compañeros microbiólogos y con los parasitólogos, y ahora estoy con los de genética, con los de biología molecular, con los de no sé qué. A mí eso no me plantea ningún problema. Es decir, el problema real para mí, como microbiólogo, no es tener la entidad de un departamento ni de un área, sino tener la capacidad de impartir la microbiología. Y a mí mi departamento me lo permite perfectamente. Entonces yo creo que es más la identidad de la materia que la del profesor. Además, la nueva norma, es decir, el nuevo ámbito normativo, permite que cualquier profesor, independientemente de su ubicación, dé docencia en aquellas áreas en las que es experto. Y me das, hombre, eso es muy relativo, digo, y tan relativo. Yo podría dar perfectamente, porque es de las pocas cosas, aparte de medicina que sé, pues un curso de fotografía científica, si alguien lo organiza. Porque pues llevo 30 años dedicado a la fotografía, creo que la conozco bien y podría hacerlo. Y me considero experto en eso, aunque yo no soy profesor de fotografía científica. Os pongo un ejemplo anecdótico. Evidentemente, alguien podría decir,
Bueno, pero es que hasta, por ejemplo, un profesor de Derecho podría plantearse dar una clase de medicina, porque no hay ninguna norma que lo impida. Pues a lo mejor puede dar una parte de medicina legal, ¿por qué no? O de bioética, ¿por qué no puede hacerlo? Es decir, ahora mismo no hay que estar vinculado a un área de conocimiento ni a un departamento para impartir una docencia. Hay que demostrar que se está capacitado para hacerlo. Es decir, si tú ahora mismo vas a la Facultad de Medicina, tú estás incluido en un departamento X y a tu departamento le dices, oye, mira, yo llevo muchos años trabajando en este tema. Yo creo que es muy importante que nuestro departamento se involucre en este tema y yo me ocuparía de él. El departamento haría la oferta a la facultad y estoy seguro que la escucharía. Ahora mismo, por primera vez en muchos años, tenemos muchas asignaturas impartidas por profesores de diferentes departamentos y no pasa absolutamente nada. Nada. En mi asignatura participan profesores que no son de mi departamento. Yo no les pongo ninguna pega. El departamento de medicina me ha invitado formalmente a dar clases en la patología médica infecciosa. Yo he dicho que cuando lleguemos en quinto, yo encantado de dar algún tema, los que a mí me correspondan y en los que yo me vea capacitado, yo estoy encantado de darlo. Es decir, que esos ámbitos cerrados que eran las áreas de conocimiento, donde para entrar había que hacer 1000 cosas y que tenían mucho poder, eso se ha diluido completamente. ¿Vale? Y por no dejar sin responder tu pregunta, que se me ha pasado, ¿cómo se involucra la atención primaria en este nuevo sistema? Bueno, cada universidad lo ha hecho de una manera diferente. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos con lo que habíamos aprobado, y ya que además yo fui partícipe de él en el libro blanco. Y en nuestra universidad tenemos 2 materias donde participa la atención primaria. Hay una materia teórico-práctica que se llama Enseñanza de la Medicina en Entornos Especiales o algo así, ¿no, Manolo? Donde hay una parte que es, digamos, aprender lo que es la atención primaria, la medicina de familia, y luego hay una asignatura en 6º año, completamente práctica, que se dan unas prácticas en centros de salud, como se dan prácticas en otros ámbitos sanitarios. Ahora tenemos el problema de cómo vincular, lo vamos a tener a partir del año que viene, a los profesionales de los centros de salud. Ayer o antes de ayer ya tenía una pequeña reunión con el director del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, que es donde está ubicado este ámbito, donde me estaba pidiendo ya profesorado profesor ya como vicerrector, para vincular a las áreas de atención primaria. Entonces tenemos que ver, bueno, qué tipo de profesorado, cómo se vincula, cómo coordinamos los centros de salud, pero tenemos que empezar a hacerlo para que dentro de un año y sobre todo dentro de 2, cuando llegue el 6º año, que es donde realmente vais a tener los de primaria una participación más intensa, pues estéis ya engranados en la universidad. Muchas gracias, José Vicente. A vosotros. Muchas gracias a todos.